Yo reconozco que mi pasión por el cine es desde mi más tierna infancia. Ir al cine en Burgos, programas dobles, y he de reconocer que mi afición por el cine español nace también porque para mis padres el que yo fuera con 12, 13 años a ver películas españolas era garantía de que eran inofensivas. En cambio, cuando apareció una película americana, siempre les parecía un poco más peligrosa, incluso pecaminosa. En cambio, cuando decían, no voy a ver una española, sabían que la española nunca iba a pasar nada. Y yo me hinché a ver películas españolas en aquella época, de niño, y bueno, y por eso mi afición por el cine español se mantiene. Estudié Derecho, terminé Derecho, y entonces pues empezó la duda. Claro, yo pensé que toda mi vida iba a ser un aficionado al cine. Y de repente ocurrió una cosa, que lo digo porque es rigurosamente cierto. Estando haciendo las prácticas de la milicia aérea universitaria, que se hace, como tú sabes, después de terminar la carrera, yo la hice en Valladolid, en Villanubla, pues un día fui al cine y vi Plácido de Luis García Berlanga. Y descubrí que se podía hacer un cine español, popular, crítico, inteligente. Y entonces dije, claro, yo no soñaba con emular a John Ford o a Hitchcock o a Howard Hawks, pero dije, bueno, esto de este tío de Berlanga, pues a lo mejor se puede intentar, porque lo de Plácido, aparte de deslumbrarme como me sigue deslumbrando, yo pensé que era algo que sí que se podía intentar hacer. Y entonces es cuando decidí, eso que decía un amigo mío de aquella época, profesionalizar mis inquietudes e intentar algo que me parecía imposible, que era convertir el cine de una pasión a una profesión. Pero para eso había que irse a Madrid. Y la cosa no estaba fácil, familiarmente. Entonces yo tuve dos coartadas. Una, hacer el doctorado. El profesor catedrático de Derecho Penal que yo tuve en Valladolid estaba ya en la Complutense y yo decidí hacer una tesis doctoral, imagínate, sobre la pena de muerte, y necesitaba, lógicamente, que mi profesor de penal me dirigiera la tesis y estaba en Madrid. Y otra era estudiar en la escuela de periodismo. Yo también pensaba en la de cine, pero evidentemente a mi padre le parecía mejor lo del periodismo porque le parecía una profesión más sensata. Entonces, con estas coartadas me fui a Madrid, estudié periodismo, hice el doctorado, pero yo lo que quería era meterme en el cine, porque yo tenía una obsesión, que era aprender el oficio. Y yo decía, yo lo que necesito es ir a un rodaje, ver cómo se hacen las películas, aprender el oficio. Imagínate un señor de Burgos, sin conocer a nadie, en Madrid, qué oportunidades tiene. Pero teme aquí, que es un tema importante, que un día descubro que un nuevo director de la Escuela de Cine va a debutar como director y va a hacer su primera película y que ha estudiado Derecho en Valladolid. Ese director de cine que debutaba con su primera película es Antonio Mercero, al que yo no conocía de nada. Entonces, a través de la novia de Antonio, Isabel Ita, que es su mujer actual, le conocí. Le dije que yo quería ir en su película. Y entonces me dijo, ¿pero de qué? Digo, pues de lo que sea. Pero claro, es que eso, te harás que venir de meritorio. Digo, pues voy de meritorio, yo de lo que quieras. Y entonces en aquella época al meritorio no se le pagaba nada. Y yo dije, no me importa, si yo vengo aquí a aprender. Bueno, entonces Anchón Mercero me dio mi primera oportunidad, cosa que se lo estoy agradeciendo todavía. Y entonces vi un rodaje y estuve en un rodaje y me hice imprescindible, porque allí yo me movía, adivinaba el pensamiento del director antes que lo dijera y al final me gané a los productores. Esa misma productora
al cabo de unos meses, prepara una gran película, una gran superproducción a la española, con Italia, Alemania, España, que dirigió un gran director italiano, Vittorio Cotafavi. Y entonces decidieron buscarle un ayudante de dirección en condiciones, claro, un profesional. Pero Vittorio, que yo no sé si tú le conociste, era un personaje muy genial y no se entendió con el ayudante, pero en los preparativos del rodaje. Y entonces dijo un día en Procusa que no le gustaba un ayudante practicón, que él quería un ayudante joven, aunque no fuese muy experto, cinéfilo, con el que le gustaba. Bueno, dio un perfil que los de Procusa dijeron, ya lo tenemos, este chico que ha hecho la de Mercero. No había hecho más, ¿eh? Y entonces un buen día me acuerdo cómo fui contratado. Me llamó Fernando Lázaro, que era el gran jefe de esa empresa, y entonces me dijo que si yo era capaz de ir de primer ayudante de dirección de Vittorio Cotafavi en una coproducción con 3 países. Hombre, al lado de Se necesita chico, que era lo de Mercero, pues era una película incluso colosal. Yo tardé 12 segundos en decir que sí. Al segundo día de rodaje o así, me acerco al director y digo, oye, Vittorio, ¿qué rodamos mañana? Y me acuerdo su contestación, esa pregunta te la tengo que hacer yo a ti. Primera lección, que yo era el que decidía lo que se rodaba, y así fue todo. La película duró como unas 8 o 10 semanas, aprendí el oficio, esa es la verdad, y afortunadamente me volvieron a llamar en la misma productora para hacer 3 o 4 películas de ayudante de dirección, hasta que un personaje que conocí en el rodaje de Cotafavi, que era un productor ejecutivo de la película, José María Otero, pues un buen día me llamó y me dijo que si tenía algún tema o algún asunto, que le apetecía producir una película y que la dirigiera yo. Y así surgió mi primera película, El Hueso. Yo recuerdo una serie de televisión, que fue la primera serie de televisión, la hice después de hacer El Hueso, y no sé si El Cronicón, mis 2 primeras películas, que es Plinio, que era una serie que era una experiencia nueva en televisión española, que se encargaba a una productora privada. La productora privada era Xfilm, el productor ejecutivo era José María González Sinde, y ahí estábamos una serie de principiantes, entre otros José Luis Alcaine, haciendo la fotografía en color, y bueno, y mucha más gente, y la verdad es que lo pasamos muy bien. El almirante Carrero Blanco, que a la sazón era vicepresidente del gobierno, no sé qué, se le ocurrió, y además, claro, a él se le ocurría, y era orden, que Televisión Española dedicara un programa al fuero de los españoles. El fuero de los españoles, para los que no saben lo que era aquello, era una ley, de las llamadas leyes fundamentales del franquismo, que constaba de 14 artículos. Y que eran pues artículos de todo español tiene derecho a no sé qué, todo español tiene, no sé, el fuero de los españoles. Y entonces se lo encargaron a Televisión. Televisión, en principio, pensó, bueno, pues aquí lo que tenemos que contratar es a un señor y todas las noches sale delante del objetivo y suelta artículo primero y lo explica. Y al día siguiente, artículo segundo y lo explica. Pero tuvieron el acierto de encargársela a Mercero. Y entonces Mercero, que es el padre de la criatura, se le ocurrió El envoltorio, que fue una serie costumbrista, con el cura, el párroco, el médico, el alcalde, unos niños, y el maestro, entre paño y bola, soltaba a los niños en la escuela, en cada capítulo, un artículo del fuero de los españoles, pero con un envoltorio que consiguió que fuera un éxito comercial, porque Crónicas de un pueblo, que empezó siendo 14 capítulos, terminó siendo 300, estuvo 2 o 3 años en la antena, ya no con el fuero de los españoles, porque ya no había más fuero de los españoles, sino con otros temas. El caso es que Mercero siguió haciendo la serie porque fue un éxito, y entonces dijeron, hay que seguir, y empezaron ya pues programas como de educación ciudadana, en fin, de cualquier tema. Los guionistas fueron ampliándose,
Y entonces a Mercero le dijeron que haría falta otro director, porque él solo, porque se rodaba filmado, Crónicas de un pueblo en 16 y blanco y negro, pero ha filmado. Y claro, un capítulo semanal Mercero no lo producía. Y entonces Mercero, amigo mío, y que había visto Plinio, dijo, aquí hay un especialista en temas rurales, que es Jiménez Rico, Yamazo Jiménez Rico. Y entonces yo, te puedes imaginar, en aquellos años, a mí Crónicas de un pueblo me parecía una serie despreciable y que yo no quería hacer. Y entonces dije que no. Le pidieron a Miguel Picazo, que era un grandísimo director, que había hecho, como todos sabemos, La Tía Tula, y Miguel hizo como 7 u 8 episodios, pero no acertó en el tono. Porque claro, el tono de Crónicas de un pueblo era un tono muy sencillo, muy elemental, y yo creo que Miguel le dio otro tratamiento. El caso es que los capítulos de Picazo no funcionaban. Y entonces decidieron volver a llamar a otro director. Y Mercero insistió en que insistieran conmigo, porque yo era el que le iba a coger el tono. Y yo dije que no. Y entonces, esto es cierto, que es a lo que voy, un día me llama el director de televisión, que no me acuerdo ni quién era, pero que en aquellos años era un señor súper poderoso. Televisión Española, años 70, no había más televisión que esa, y para los directores que empezábamos era nuestro seguro de vida. Y yo llego al despacho y me dice, me han dicho que no quieres hacer Crónicas de un pueblo. Y yo, más chulo que un 8, digo, pues no. ¿Y por qué? Digo, pues porque no me gusta. Y dice, pues te voy a decir una cosa, o haces Crónicas de un pueblo o no pisas esta casa en tu vida. ¿Cuál fue mi reacción? Pedir los guiones primeros y una cosa astutamente, verme los capítulos de Mercero y los de Miguel para ver dónde estaba el secreto, el tono, por qué Miguel. Entonces descubrí cómo había que hacerlo. Entonces empecé a hacerlo, yo quería hacer 8, 9, 10, 11, 12, hice 90. Con el tiempo reconozco que también le tengo que agradecer a Mercero esa oportunidad. Porque para mí, que lo que quería era aprender el oficio, Crónicas de un pueblo fue como un máster en Los Ángeles. Porque era todas las semanas rodar media hora. Pues un chico, que era amigo mío de Santander, que era José Sámano. Y un buen día, pues José, que era ayudante y amigo, me dijo, oye, ¿por qué no produzco una película y me la diriges tú? Y entonces es cuando yo entré en el mundo de Delibes. Entonces yo me acuerdo que lo que le propuse a José fue hacer Las ratas, que la hice luego muchos años más tarde. A José le pareció bien, nos fuimos José y yo a ver a Delibes a Valladolid y le hablamos de Las ratas. Y Delibes nos lo quitó de la cabeza. ¿A dónde vais? Esa historia, un ratero que vive en una cueva, que se alimenta de ratas, esto no va a ir ni Dios a verlo, pero estáis locos. Y él nos propuso Mi idolatrado hijo Sisi. Entonces, pues yo la había leído ya, de mi época de estudiante en Valladolid, aceptamos la propuesta, se hizo una película que llamamos Retrato de familia. No voy a contar cómo se hizo la película, porque esa es otra historia, pero el hecho es que la película pues funcionó muy bien. Fue un éxito de taquilla, comercial, de público y de crítica. Digamos que a mí me situó un poco en la industria. Y entonces viene un momento curioso. Me llama Juan Estelrich, hombre al que yo luego conocí mucho, y me dice, mi señorito está absolutamente emocionado con las colas que ve en los cines de la Gran Vía para ver Retrato de familia. Y entonces quiere contratarte. Dije, joder. Y dice, pero lo que quiere es que le dirijas este guión. Dije, hombre, él está dispuesto a pagarte lo que sea, porque tiene una especie de encoñamiento general que quiere que tú, pero el guión es este, que a él le gusta mucho y ya lo ha comprado al autor.
Me leí el guión en casa y, como te puedes imaginar, pues era un guión que no me interesaba nada. Entonces yo al día siguiente me presento en la oficina de Juan, le devuelvo el guión y le digo que no lo hago. Me cojo el coche y, yéndome a casa, de repente se me enciende una bombilla. Y dije, ¿y si esta historia, la misma, la trasladamos a la Edad Media? Entonces me viene El manantial de la doncella, de Bergman, aquella película que hizo John Huston sobre no sé qué de la muerte, y digo, es que esta historia trasladada al medioevo, estéticamente tiene un pasar, e incluso pues, se puede escribir el guión, en vez de ser el alcalde, es una especie de señor feudal, una doncella. Digo, hombre, esto ya me divierte más. Y sin llegar a casa me vuelvo a la oficina de Juan y le digo que con esa solución que sí que lo podría hacer. Juan me dice, me acuerdo, aunque sea pecar un poco de vanidoso, me dijo, qué listo eres, cabrón, es la única solución que tiene esa historia. Bueno, la película se hizo. Afortunadamente, él era el dueño de casi todos los cines de Madrid, tuvo un estreno estupendo en el Callao y en otros sitios, y me acuerdo que cuando más veces me llamaba José María para ofrecerme algún proyecto, siempre tenía una lista de la recaudación. Decía, no, es que tu película hizo no sé cuántos millones, y eso era mi tarjeta de presentación. La Academia de Cine se creó en el año 86, me parece. O sea, había pasado más tiempo, yo había hecho ya más películas, más cosas, con unos estatutos muy restrictivos. Joder, había que haber hecho no sé cuántas películas para pertenecer a la Academia. Bueno, era casi le faltaba ser Real Academia de Cine, como si fuese la Academia de la Lengua. Cuando todos entendíamos que la Academia de Cine no era eso, era simplemente una plataforma de los profesionales del cine. Se eligió en la primera asamblea, porque era el que lo organizó, José María González Sinde, presidente de los primeros años de la Academia, dijo que esa Academia era ingobernable, porque la junta directiva estaban todos enfrentados los unos con los otros y que aquello era prácticamente imposible tomar una decisión porque, claro, la Academia agrupaba a todos los profesionales del cine de todo tipo de procedencias ideológicas. Claro, en la junta directiva saltaban chispas. Entonces José María un buen día dimite. Y un buen día estoy yo montando una película en no sé qué estudio y recibo una llamada, que es del señor José Luis García Sánchez. Y me propones ir a cenar. Y yo pues creí que era una cena pues, de amigos, pues, como nos veíamos habitualmente. Y llego al reservado y me encuentro que había 14 personas. Productores, directores, actores, técnicos, vamos, lo más florido de la profesión. Y que me proponéis que acepte ser yo el nuevo presidente de la Academia. Yo recuerdo que solo puse dos condiciones. Una, que se nombrara un vicepresidente que fuera un buen productor para que llevara el tema económico, porque yo no quería llevar el tema económico de la Academia, entre otras cosas porque no es lo mío y porque además sabía que la Academia estaba en la ruina. Y entonces me propusisteis a Eduardo Ducay, un productor estupendo, que fue el vicepresidente. Y la otra condición que puse es que en la asamblea, donde había que proponerme, no tuviera ningún voto en contra. Es decir, que fuera más o menos aceptado por unanimidad. Y entonces yo me propuse dos cosas, que yo creo que conseguí en los 4 años que fui presidente de la Academia. Una, salvar la Academia de la ruina económica. Y la otra, que yo me propuse, que yo creo que también lo conseguí, es mentalizar a los profesionales del cine que era mucho más lo que nos unía que lo que nos separaba. Y que había que olvidarnos de nuestras discrepancias ideológicas, que por supuesto eran muy grandes, en defensa de lo que nos unía, que era la defensa del cine español y de nuestro oficio, de nuestra profesión. Y un buen día suena el teléfono de mi casa y una voz perfecta me dice: soy Juan Luis Galiardo.
Yo sabía quién era, pero claro, no le conocía personalmente porque había sido un galán joven que yo detestaba y luego se fue a México, estuvo un tiempo hasta que decidió volver a España. ¿Sabes quién soy? Digo, por supuesto que sé quién eres. Bueno, pues es que ya estoy otra vez en España y estoy intentando volver a la profesión. Digo, pues me parece muy bien. ¿Tú cómo lo ves? Y le dije, ¿tú quieres que te diga la verdad o que te diga una mentira? No, la verdad. Pues lo veo muy difícil. Porque la imagen que tenemos todos los que no te conocemos es lamentable. ¿Qué me dices? Que eres un personaje indisciplinado, un loco de atar, que no se puede trabajar contigo, que eres imprevisible, vamos, lo peor. Eso me temía yo. ¿No te importa cenar conmigo? Digo, no, quedamos a cenar. Era un ser adorable, evidentemente, aunque yo tenía razón que la imagen que teníamos era lamentable. Y entonces me dice, voy a montar una productora con unos socios capitalistas y tal, y quiero hacer una película y quiero que me la dirijas tú. Yo pensé, a este le va un poco la marcha, después de las cosas que le he dicho. Y entonces yo, que ya había hecho Retrato de Familia, se me ocurrió volver a Delibes con una novela que yo había leído, muy difícil, que es El disputado voto del señor Cayo. Y se lo propongo. Y sorprendentemente me dice que sí, que le parece muy bien. Pero claro, ahí había un personaje central, que era el señor Cayo, que él no lo podía hacer. Entonces hablamos de esto, bueno, hablamos con Delibes, como es lógico, Delibes está de acuerdo y tal, y entonces surge el personaje de Paco Raval para hacer el señor Cayo. Luego había dos actores jóvenes, que también hubo dificultad, y entonces quedaba el segundo personaje, que era un personaje, un militante del PSOE, que había estado en la cárcel, que volvía con muchos conflictos personales, un tío muy extraño, que yo nunca había galeado. Porque claro, era un personaje con una vida interior muy atormentada, muy para adentro y tal. Y para mí Galeardo era todo lo contrario, era el extrovertido, el hablador y tal. Y entonces yo le dije a Juan Luis, no habló, él nunca decía que yo. Digo, no, todavía no estoy decidido a ver quién hace el Víctor y tal. Y él me dejaba. Y ya un buen día, harto de mis dudas, me dice, oye, ¿y por qué no lo hago yo? Y entonces yo digo, pero tú te has vuelto loco. ¿Pero cómo vas a hacer tú ese personaje que es exactamente lo contrario de lo que tú eres? Bueno, pero yo soy actor. ¿Pero tú crees que eres capaz de darte la vuelta y hacer un personaje como el Víctor, este de la novela, que es todo lo contrario? Vamos a intentarlo. Bueno, total, que Juan Luis hizo un trabajo excelente, estaba a nivel de Paco Raval o incluso superior, y me demostró lo que nos ha demostrado luego, porque luego yo hice muchas más películas con él. Para mí en el cine lo más importante son los actores, porque al fin y al cabo es... Nosotros cuando hacemos una película lo que tratamos es de contar algo a unos espectadores y a poder ser emocionarlos, conmoverlos, divertirlos, y la herramienta son los actores. Nosotros sin actores no podemos hacer nada. Entonces a mí me parece que el actor es fundamental. En primer lugar, hay una cosa que no todos los directores comparten. A los actores hay que amarlos, pero amarlos. Es decir, en el momento del rodaje, ser las personas que más te preocupan del rodaje. Más que el traveling, que la grúa, que el foquista, que no sé qué. El señor que tienes delante, que es frágil, inseguro, que tiene problemas familiares, que tiene problemas en su casa, y que el día que llega allí, llega a pecho descubierto, sin saber muy bien lo que tiene que hacer, y que confía en ti. Y tú tienes que demostrarle que se puede fiar de ti. Y yo creo que es muy importante dos cosas. Una, acertar en la elección del actor.
Y una vez que lo has hecho, intentar acercar el personaje al actor y no al revés. Es decir, tú llamas a un actor para hacer el personaje y entonces lo que no puedes pretender es que el actor se transforme en el personaje, porque por mucho que les guste mucho hacerlo, no lo hacen. Es mejor que tú el personaje lo acerques al actor y que el actor poco a poco sea el personaje. Porque también es muy importante despertar en el actor por lo menos, o menos digo la admiración, pero por lo menos decir, de esto el que más sabe es este. A lo mejor de otras cosas no, pero de esto que estamos haciendo, de esta película, de esta historia y de estos personajes, el que más sabe es este. Y para ello lo que tú tienes que demostrar es que tienes autoridad, que no tiene nada que ver con el autoritarismo. La gente cree que la autoridad es chillar en el rodaje. En el rodaje no hay que chillar nada, simplemente hay que decir las cosas y tener ese don que es autoridad. Es decir, cuando tú llegas al rodaje por la mañana, todo el mundo sabe que ha llegado el director, que es el que más sabe de eso. Pero no hace falta que des voces, porque las voces son innecesarias. Yo creo que no he dado una voz en mi vida en un rodaje. Y alguna vez que algún técnico, que todos hemos trabajado, ha dado una voz, lo he cortado de raíz. Digo, mira, en estos rodajes yo no doy una voz nunca. Estaría bueno que la dieras tú. Si tienes que decir algo a tus colaboradores, te vas a 100 metros y se lo dices, pero no, porque en los rodajes se crea un clima de tensión que es contraproducente. Yo creo que el rodaje tiene que ser un clima apacible, de serenidad, de que nos lo estamos pasando muy bien, que todos. En el momento que hay una tensión, se nota en los actores, se nota en la imagen y se nota en todo. Yo creo que también hay que crear un clima de serenidad en que el rodaje sea un placer, no una tortura. Estamos hablando del año 80, recién recobradas en este país las libertades, y entonces pues empieza a haber una especie de desmadre colectivo, y en Madrid se puso muy de moda, no sé si tú lo conocías, una especie de local siniestro, subterráneo, donde actuaban travestidos imitando a famosas. Y se puso de moda. Y yo me preguntaba, digo, pero estos chicos, que son chicas, claro, digo, qué complicación, con lo difícil que está todo, la complicación del trabajo, del puesto de trabajo familiar y tal, ellos se lo complican más aparentando ser mujeres cuando no lo son, con lo cual se crean una dificultad nueva. Entonces yo, sin ningún afán sociológico, tampoco es mi cometido, dijo, pues aquí hay un tema. Estoy hablando del año 80, que ese tema no se había tocado en cine. Y entonces yo pensaba hacer una película de ficción, pero claro, para eso tenía que documentarme. Y entonces, pues a través de periodistas de ese mundo, me empiezan a presentar un poco estos ambientes. Ambientes que a mí me sorprendió porque en un principio no se abrían. Porque claro, llegaba un señor raro y siempre tenían miedo, era como esos perros apaleados que en el momento que ven a alguien se acerca se asustan. Entonces, claro, yo quería hablar yo voy a hablar en femenino porque para mí eran mujeres. Hablar con estas chicas, que me contaran sus vidas, enterarme un poco, porque era muy difícil que te lo contaran, porque siempre te veían como un señor que ibas a algo que no sabían lo que era. Bueno, pues yo creo que tuve cierta habilidad y al final perdí bastantes noches, no te creas, allí en unos sitios extraños y tal, tomando copas que a mí tampoco sobre todo que tampoco a mí me apetecía sitios de alterne con estas chicas. Pero en fin, empecé a descubrir que era un mundo insólito y que lo importante no era hacer una película de ficción, era rodar eso mismo. Ese trabajo de investigación que yo hacía, rodarlo. Ir con una cámara y rodarlo. Hice una selección de los personajes que yo había conocido. Hombre, yo quería que hubiera en la película hubiera habido algún catedrático de universidad. Eso era imposible.
porque casi todos los travestidos, aparte de dedicarse a imitar a folclóricas, se dedicaban a la prostitución, y a mí me parecía un poco monótono. Pero en fin, encontré una que se dedicaba, era peluquera y tenía una peluquería y tal. Entonces seleccioné 6 prototipos de estos personajes reales y empecé, una vez ganada la confianza, empecé a rodar su vida. Pero vamos, su vida, que de repente me llamaban, oye, que mañana nos vamos, que me voy a ver a mis padres que viven en Ellín. Y nos íbamos con la cámara y 4 luces a rodar el encuentro con los padres, con la familia y tal, todo con la aceptación y, por supuesto, por escrito, por parte de todos. La otra nos dejaba entrar en su casa, en fin, nos fuimos ganando la confianza y fuimos rodando en 16, lógicamente, pero material e inmaterial. A un distribuidor le interesó mucho el proyecto. Vio la película y le interesó estrenarla comercialmente, cosa que corríamos el riesgo de que a lo mejor un proyecto de estos iba directamente a una televisión o tal. Y luego, sorprendentemente, el que era entonces el director de San Sebastián, que entonces no era competitivo, dijo que la llevaba a San Sebastián. Primero fuimos a San Sebastián. Sebastián fue un suceso, porque invitaron a las 6 protagonistas. Y luego, ellas no habían visto la película terminada, ninguna. Pero yo no quería el impacto emocional de que la vieran al mismo tiempo que el público. Entonces, al día siguiente, la película se pasó, ese pase que se hace a las 8 o a las 9 para la prensa. Y yo les dije que fueran a verla. Y fuimos juntos a un palco y yo me pasé toda la película mirándoles a ellas, claro, no a la película, sino a ver cómo reaccionaban ellas al verse a sí mismas contando su vida y haciendo ese striptease moral que hacían en la película. Bueno, yo vi que se emocionaban, con lo cual dije, esto está ganado, porque vi que se les saltaban las lágrimas, que no había ninguna irritación de decir, nos has manipulado, has hecho lo que te ha dado la gana. No, se acabó la proyección, estaban todos con la lágrima en el ojo, digo, bueno, estupendo. La película fue muy bien, luego se estrenó en el Pompeya, que yo recuerdo, y algún cine más, y para ser una película muy experimental, pues resultó que fue muy bien, y comercialmente fue muy bien, y bueno, fue un éxito, en cierto modo. Y yo uno de los valores que le encuentro a la película, ahora que la veo ya con mucha distancia, es que yo creo que no intenté moralizar. Que la película son esos hechos, esos personajes, y yo no saco moraleja. Ni saco ninguna consecuencia. Ni tomo partido ni a favor ni en contra. Y yo creo que eso fue un acierto porque se corre el riesgo de intentar sacar moralejas y eso afortunadamente no lo hice. Y yo creo que es una película de las mías, y he hecho muchas, que al final es de las que me ha dado más satisfacciones. Cuando es una película que nació como un experimento que a lo mejor no funcionaba. Yo el momento actual, pero no, yo parto de un supuesto. Yo creo que el cine español casi siempre ha sido reflejo de lo que ocurría en la sociedad española. Y si no analizas un poco sociológicamente, el cine español de los años 30, de los 40, de los 50, de los 60, de los 70, casi siempre ha sido consecuencia de la situación política, cultural, histórica, sociológica del país. Yo en estos momentos, el país me tiene bastante perplejo, pero sin embargo mi capacidad de asombro sigue y tengo una enorme curiosidad por entender las cosas que no entiendo, que son muchas, porque el cine español, el bueno, el malo, el regular, siempre tiene un interés cultural, no digo que artístico, pero cultural siempre. Y dentro de unos años, los sociólogos, los historiadores, tratarán de ver qué pasaba en la España de los 2015 a través de las películas que se hacen. Gracias a los profesionales del cine, a nuestra tenacidad, a nuestro entusiasmo, a nuestro buen oficio
y en algunos casos a nuestro talento.